Bienvenidos a este vídeo de 8 datos psicológicos. Empezamos. Dato psicológico número 1, la teoría de la atención selectiva. La teoría de la atención selectiva es una teoría psicológica que se refiere a cómo nuestra mente elige qué información procesar y qué ignorar. Según esta teoría, nuestra capacidad de atención es limitada, por lo que nuestra mente selecciona solo cierta información para procesar y almacenar en nuestra memoria a corto y largo plazo. Pongamos un ejemplo para que se entienda mejor. Un estudiante está estudiando para un examen, pero tiene distracciones como el ruido de la calle, la música de su vecino y los mensajes de texto de sus amigos. Según la teoría de la atención selectiva, el estudiante tendrá que seleccionar qué distracciones ignorar para poder enfocarse en su estudio. Dato psicológico número 2, el efecto de primacía y recencia. El efecto de primacía y recencia es un fenómeno psicológico que se refiere a cómo los primeros y últimos estímulos en una serie tienen un mayor impacto en nuestra memoria. El efecto de primacía se refiere a cómo recordamos mejor los primeros estímulos de una serie, mientras que el efecto de recencia se refiere a cómo recordamos mejor los últimos estímulos. Un ejemplo para que se entienda mejor el efecto de primacía y recencia es, una persona asiste a una conferencia de varias horas donde se presentan varios oradores. Según el efecto de primacía, es probable que recuerde mejor el primer orador, mientras que según el efecto de recencia, es probable que recuerde mejor al último orador. Dato psicológico número 3, la teoría de la motivación de Maslow. La teoría de la motivación de Maslow es una teoría psicológica que describe cómo las necesidades básicas deben ser satisfechas antes de que las necesidades más elevadas puedan ser alcanzadas. Según esta teoría, las necesidades básicas incluyen necesidades fisiológicas como la comida y el agua, seguridad, amor y pertenencia, estima, y finalmente, la autoactualización. Por ejemplo, una persona que vive en un refugio para personas sin hogar tiene necesidades fisiológicas básicas insatisfechas, como comida y alojamiento, y no puede preocuparse por necesidades más elevadas como la autoactualización hasta que estas necesidades básicas sean satisfechas. Dato psicológico número 4. El proceso de condicionamiento. El proceso de condicionamiento es un proceso psicológico que explica cómo los estímulos se relacionan entre sí para producir cambios en el comportamiento. El condicionamiento clásico es cuando un estímulo neutral, como un sonido, se asocia con un estímulo incondicionado, como la comida, para producir una respuesta condicionada, salivación. El condicionamiento operante es cuando un comportamiento es seguido por una consecuencia, reforzamiento o castigo, que aumenta o disminuye la probabilidad de que ese comportamiento vuelva a ocurrir. Ejemplo del proceso de condicionamiento: un perro aprende a asociar el sonido de una campana con la comida, y comienza a salivar cuando oye ese sonido, aunque no haya comida presente. Este es un ejemplo de condicionamiento clásico. Por otro lado, un niño que recibe una recompensa cada vez que hace la tarea, es un ejemplo de condicionamiento operante. Dato psicológico número 5. La teoría de la percepción. La teoría de la percepción es una teoría psicológica que se refiere a cómo interpretamos y damos sentido a la información sensorial. La percepción se refiere a cómo nuestros sentidos recogen información del mundo exterior y cómo nuestra mente la interpreta y la organiza. Los procesos de percepción incluyen la selección, organización y interpretación de la información sensorial. Por ejemplo, una persona está mirando una figura geométrica y su mente la interpreta como un triángulo, aunque en realidad puede ser una ilusión óptica. La teoría de la percepción explica cómo nuestra mente organiza y da sentido a la información sensorial. Dato psicológico número 6. La teoría de la personalidad de Myers-Briggs. La teoría de la personalidad de Myers-Briggs es una teoría psicológica que clasifica a las personas en diferentes categorías basadas en su personalidad. La teoría se basa en 4 dimensiones: extroversión vs introversión, sensación vs intuición, pensamiento vs sentimiento y juicio vs percepción. Cada persona tiene una combinación única de estas dimensiones que determinan su personalidad. Dato psicológico número 7. El proceso de aprendizaje social. El proceso de aprendizaje social se refiere a cómo las personas aprenden a través de la observación y la imitación de los demás. El aprendizaje social se basa en la noción de que las personas pueden aprender a través de la observación de otros, especialmente aquellos que son importantes en su vida, como los padres, maestros y amigos. Dato psicológico número 8. El proceso de pensamiento crítico. El proceso de pensamiento crítico se refiere a la habilidad de analizar y evaluar la información de manera objetiva. El pensamiento crítico incluye la capacidad de identificar falacias lógicas,
considerar diferentes perspectivas y evaluar la validez y relevancia de la información. Es una habilidad importante para tomar decisiones informadas y formar opiniones fundamentadas. Por ejemplo, una persona que está leyendo un artículo de noticias sobre un tema político, utiliza el pensamiento crítico al analizar la validez de las fuentes, considerando diferentes perspectivas y evaluando la relevancia de la información presentada en el artículo antes de tomar una posición o formar una opinión al respecto. Para finalizar con el vídeo, es importante mencionar que estos datos psicológicos son conceptos básicos y que existen muchas teorías y estudios más profundos en cada uno de ellos. Sin embargo, entender estos conceptos básicos puede ayudarnos a entender mejor nuestra propia conducta y la de los demás, y cómo podemos aplicarlos en nuestra vida diaria. Gracias por ver este vídeo. Para aprender más sobre nuevos conceptos no olvides seguirme.